Qué bendición, mis hermanos, tenerles hoy. Hoy vamos a compartir una enseñanza que tiene que ver con la temporada que hemos estado llevando, pero quiero hacer una pequeña pausa para recordar la enseñanza del domingo pasado. ¿Quiénes recuerdan esa enseñanza? ¿Quiénes Dios les habló, les bendijo? Muy bien, muchos de ustedes. Gracias al Señor por eso. Hablábamos de que las etiquetas que muchas veces nos ponen nosotros u otros a través de juicios, circunstancias, comparaciones, resultados, pues afectan nuestro corazón, pero hay unas etiquetas que vienen del cielo que nos liberan, que nos bendicen y que nos empoderan para poder lograr lo que Dios quiere a través de nuestras vidas. Y de esas etiquetas tal vez vamos a hablar un poquito hoy. La enseñanza del día de hoy va a ser bien importante. Gracias. Vamos a hablar de algo que les voy a decir al final. Vamos a hacer la enseñanza y luego le damos el título. Pero estamos en la temporada de identidad, así que vamos a estar enmarcados allí. Te pido por favor que con mucho respeto puedas poner la mano en el hombro de la persona que tienes a tu lado y puedas orar por ella o por él por un par de minutos para comenzar la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que traigas revelación a nuestro hermano, que puedas en este mismo clima de adoración podamos presentarnos delante de ti para recibir tu palabra, pero sabemos que sin ti es imposible entenderla, así que abre nuestro entendimiento, abre el entendimiento de mi hermano. Oramos también para que nos guíes a Dulce y a mí a fluir en tu espíritu para traer verdad y revelación y que todos podamos salir de aquí con una palabra tuya, Señor, una palabra que cumpla el propósito por el cual enviaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la enseñanza del día de hoy. Y con ustedes tengo a mi preciosa compañera que va a comenzar. Muy bien. Tan bellos, gracias. Un gusto saludarlos, pero para comenzar, para entrar en materia de una vez, estamos en la temporada que se llama Identidad, muy bien. Y creemos, porque hemos orado y sabemos, tenemos la convicción en nuestro corazón de que Dios va a tratarnos mucho, porque el tema de la identidad es central en la vida de un ser humano. Es la base en la que se sostiene la vida, porque tú actúas en conformidad a tus creencias, a quién tú eres, a tu identidad, a esos patrones que están bien allí, bien internos. Y en base a eso se construye todo lo que tú haces, todas las cosas que luego iremos progresivamente hablando. Pero el tema de la identidad creemos que es muy clave para nosotros, especialmente como hijos de Dios. Entonces, además de que ser un tema clave, estamos en un tiempo bien complicado, porque yo diría que los ataques más despiadados van en contra de la identidad, porque como bien hablábamos, es la base. Y estamos en una sociedad que ataca sin ninguna contemplación el tema de la identidad. Hace un par de temporadas hablábamos de la filosofía detrás de la ideología de género y cómo busca atentar contra la identidad de la biología humana. Y cómo eso confunde al punto de que prácticamente ante situaciones como el hecho de que estamos lidiando hoy en día con personas que se llaman a sí mismos de transespecies, o sea, que personas que se enamoran de animales y mascotas y barbaridades así, y no tenemos frente legal para hacer eso. O sea, ahora se nos está saliendo de las manos y yo creo que apenas estamos iniciando. Yo creo que en los años que vienen, las generaciones que están empezando son quienes van a lidiar con unas batallas mucho más duras. Por eso nosotros como cristianos, como padres, como hijos de Dios, tenemos que profundizar en lo que el Señor y la palabra nos enseña quiénes somos, para poder hacer frente a esta confusión, a estos temas que son tan vitales hoy en día. Entonces, ese es el meollo del asunto. Así es, así que en este sentido tengo que preguntarte algo muy básico, pero que probablemente te haga pensar. ¿Quién eres? ¿Qué me responderías cuando pregunto quién eres? Algunos me dirían tal vez, bueno, yo soy Cheo, ese es tu apodo en mi caso, ni siquiera es tu nombre. Bueno, yo soy Simón o soy Mirta, ese es el nombre que tú tienes, pero no responde a la pregunta ¿quién eres? De repente nos ponemos más intensos y alguien dirá, bueno, yo soy ingeniero, eso fue lo que estudiaste.
Eso no es quién eres. Bueno, esta pregunta está complicada. Yo soy esposo, ese es uno de tus roles, no es quién eres. Bueno, yo soy papá, ese también es un rol, no es quién eres. Llegar al punto de entender quién eres va a determinar contundentemente lo que tú haces. Por eso es tan importante que te respondas a esa pregunta. ¿Quién eres? Algunos van a irse por lo que hacen, pero no es lo que hace lo que define quién eres. Es lo que eres lo que realmente define qué es lo que haces y aún cómo lo haces. Por eso es tan determinante esta pregunta. Pero hay varias creencias populares que obviamente nos llevan a otro lugar, que son falsas. Así es, la identidad más que asociada a la acción, a lo que hacemos, como bien decía mi esposo, se refiere a aspectos mucho más profundos, ¿no? A una seguridad interna, a un propósito claro, a muchas cosas que se revelan cuando uno encara estas creencias que son las que la mayoría de las personas piensa que los hace felices. Recuerda que la identidad es como un sentido profundo de propósito además. Entonces, a ver, la idea con estas tres más populares es que tú puedes identificar con cuál te sientes más tentado. A ver, ¿cuál es la que más se relaciona contigo? De manera que podamos identificarla con claridad. La primera de estas creencias dice así: buena apariencia más admiración es lo que me hace feliz. Buena apariencia más admiración. A ver, siento que soy importante, siento que me hace feliz cuando mi apariencia está bien y cuando los demás me admiran. Esa es la primera. A ver, levanten la mano quienes se confiesan allí, a ver, por favor. Casi todo el mundo. A ver, otra falsa creencia. Buena ejecución más resultados es lo que me hace feliz. Aquí entonces entran las personas que dicen, a ver, yo no como tanto con la apariencia, que mi trabajo hable por mí mismo. Lo que yo hago, lo que estudié, todo lo que resulta de mi acción es lo que me hace feliz. O sea, el reconocer los resultados y lo que yo hago. A ver, ¿quién ha caído en esa? Ay, ay, ay. Tenemos muchas Martas por ahí. Sí. A ver, y última. Mi nivel social elevado más el reconocimiento de otros es lo que me hace feliz. Aquí tenemos a las personas que estudian, ¿sabes? Que la meritocracia, yo me merezco, yo hice, yo alcancé. Y entonces ahora los demás reconocen eso y eso es lo que me trae profunda satisfacción y plenitud. Me hace feliz. ¿Quién se declara culpable? Hay algunos que levantaron la mano 3 veces. Bueno, yo caigo en las 3 muchas veces. Entonces, el asunto es que tenemos que empezar a desligar nuestra identidad de estas creencias porque no puede ser que la vida se acabe si alguna de estas cosas no está. Y ante una circunstancia de vida o muerte, estas cosas son confrontadas en nuestras vidas. Y eso le va a explicar mi esposo. Gracias. No me la salté. Porque en el primer servicio ella explicó esta parte y estaba tentada a seguir y yo la estoy mirando y ella se dio cuenta y dijo, tengo que parar. Muy bien. Gracias, mi amor. Estamos creciendo. Señor, Gloria a Dios. gracias. Tú eres muy grande. bien. Espíritu Santo, estás aquí. En esta parte vamos a hablar de la crisis de identidad que ocurre cuando nosotros hemos conectado nuestra identidad con cosas de las que hacemos. Por ejemplo, tenemos una pareja, un matrimonio que conectó su identidad al hecho de ser padres y toda la vida vivieron para criar a los niños. Cuando los niños se van, ahora se miran como 2 extraños. ¿Y tú quién eres? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque no tienen ni idea de a dónde van a ir porque se concentraron en el rol, pusieron su identidad en el rol de ser padres. Pero también tenemos, por ejemplo, al que puso su identidad en conquistar éxitos y hacer riquezas. Y de repente en una jugada de bolsa o en un cierre de empresa o en una crisis económica de un país, se vino abajo su patrimonio y terminó atentando con su propia vida porque él era eso. Y ahora al perderlo, siente que no es nadie. De hecho, yo no sé si ustedes le dijeron eso, pero a mí me dijeron, estudia para que seas Alguien. Tú no eres nadie si no estudias, ¿sí? Entonces mi identidad está puesta en lo que alcancé, en mi título. Algunos lo colocan en la pared de entrada. O sea, tú abres la puerta y ves los títulos de la gente. Esto es lo que soy, ¿sabes? Entonces el problema es que cuando estos roles se acaban,
Entonces ya no soy nadie porque no puedo hacer eso. O un profesional, un abogado que se mete en un problema legal y le quitan su licencia para ejercer. Ya no es nadie porque él solamente era un abogado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué soy? Es un problema que trae crisis de identidad. Por eso debemos identificar realmente quiénes somos, especialmente en un lugar que no pueda ser corrompido o destruido con el tiempo. Así es, se me viene a la mente, imagínense un atleta, ¿no? O una persona que queda por alguna eventualidad discapacitado, ¿no? Y ante esa circunstancia, pues hay una crisis profunda bueno, ¿ahora qué hago? Pero muchos ejemplos de personas que superan eso y encuentran que son mucho más de lo que hacían. Yes. Se reinventan, se refinen, o sea, la vida es mucho más que lo que haces. Entonces es importante. Ahora vamos a hablar lo que dice la palabra. O sea, si hay alguien a quien nosotros podemos preguntar este tema, es a nuestro Dios. ¿Por qué muchos cristianos aún luchan con su identidad? A ver, no les pasa solamente a las personas del mundo, nos pasa a nosotros. Tenemos que reconocerlos que tenemos, a pesar de entender que somos hijos de Dios y tenemos muchas de estas cosas un poco más, al menos hablamos más de esto, igual luchamos con algunas de estos problemas. Entonces, hemos identificado algunas. A ver, por ejemplo, puede deberse, en caso de los cristianos, pues como todo el mundo, a algún trauma infantil, porque sabemos que en esa etapa, sobre todo, los padres tienen un rol importantísimo en la definición y en la conformación de la identidad del individuo en esos primeros años de formación. Y luego cuando estamos grandes, pues se manifiestan muchas de estas carencias. Eso, por supuesto, nos atañe a todos. Pero además es la falta de conocimiento de las verdades fundamentales bíblicas. Es sorprendente, pero a muchos de los con los que hablamos y conversamos y acompañamos en algún proceso, a mí, yo siempre hago la pregunta de, bueno, después de la situación, ¿no?, que te trajo para una consejería específica, yo pregunto cuándo fue la última vez que oraste, o que si tomaste un tiempo con Dios, o cuándo fue cuando intercediste o ayunaste por eso. Y la verdad es que no, tengo semanas que no oro ni leo, y yo, con razón, ¿sabes? Porque es que tú realmente poder volver a tu esencia, a tu verdadera identidad, radica en conocer estas verdades que dice Dios. Entonces esa es una de las causas. La otra es nuestra manera de pensar y actuar, que tiene que ver con esas formas de vivir, esos patrones aprendidos, esa programación que nos habla Simón, tan clave de nuestras primeras etapas de vida. Y otro aspecto que no podemos negar es el hecho de que podemos estar siendo engañados espiritualmente. Recuerden que estamos aquí en este mundo físico y natural, pero existe un mundo invisible, yeah, un reino espiritual del que no somos conscientes quizás. Y por eso es que estas batallas, amados, no se deben pelear solo. Dios dispuso de un cuerpo, nos dio su palabra y nos dio una forma para poder librar, porque a veces hay espíritus, hay situaciones que cuando oramos, cuando alabamos al Señor, cuando tomamos tiempo para tomar las armas espirituales, es increíble cómo el ambiente cambia, cómo el espíritu fluye, cómo las cosas se desenredan. Entonces también es un aspecto que no debemos dejar por alto. Así es importantísimo que podamos reconocer estas verdades espirituales, porque muchos, aunque tenemos entendimiento de lo que debería ser, todavía lidiamos con culpa, con cosas como obsesivas, con pensamientos complicados. Y algunos tienen que ver con la mente, pero otros también tienen que ver con influencias espirituales con las cuales tenemos que luchar. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez que está lidiando como con una idea que no termina de salir, si uno dice, pero esto no entiendo de dónde viene? Y a veces con una oración, ¡puf!, eso se acabó. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez? Entonces definitivamente no podemos negar que tenemos que trabajar la mente, pero también tenemos que trabajar el ámbito espiritual. Ahora, para poder comprender estas cosas, para poder tener claridad de nuestra identidad, tenemos que ir a la palabra, pero vamos a hablar de 3 tiempos bien importantes, que son los siguientes. Muy bien. ¿Qué dice Dios? Ahí sí viene la parte que he dicho antes. Lo que nos enseña Dios acerca de la identidad, lo vamos a ver
en 3 ocasiones que aparecen en la Biblia. La creación, para conocer cuál fue ese diseño original, qué fue lo que Dios quiso implantar en el hombre para darle esa identidad que Él pensó. Hay que ver, y eso está en Génesis 1 y 2. Luego vamos a ver en Génesis 3 qué fue lo que pasó con la caída. ¿Cuáles de esos aspectos de la identidad fueron golpeados o transgredidos? ¿Y qué efectos tuvo esa caída en el ser humano? Y finalmente vamos a ver el papel de la redención, el papel de Cristo, lo que la obra de Cristo completa viene a ser en nuestra identidad como seres humanos y como hijos de Dios. Entonces, vamos a ver. Excelente. Ahora entramos en la etapa primera, en la temporada 1, que fue la creación. A mí me encanta ver en la creación, especialmente el corazón de Dios. Tenemos a un Dios que preparó todo un escenario para que cuando nosotros llegáramos no nos faltara absolutamente nada. Teníamos toda la comida que queríamos, teníamos toda la belleza, naturaleza, el sol, el agua, los peces, todo estaba perfecto. No había contaminación, no había una gente con una industria metiéndole químicos a los alimentos, no habían destrozado la fruta, ¿sabes? No habían alterado químicamente para producir más. Todo estaba perfecto conforme a lo que Dios había creado y Él lo hizo para que lo disfrutemos. ¡Wow! Estamos hablando de semejante Dios que tiene un corazón dadivoso y que quiere que disfrutemos lo que Él creó para nosotros. Ese es nuestro Padre. Y entender ese principio nos da claridad, primero, de quién es Él. Es importante comprender a Dios, especialmente en esa etapa de creación. En ese momento nuestra biología no se corrompía. No había un proceso de envejecimiento, no había un proceso de muerte, no habían fallas en nuestro sistema inmunológico, no había esa concepción de corrupción, sino que estábamos literalmente preparados para vivir para siempre. Y además, en el área espiritual, estábamos preparados para tener comunión con Él. El Señor se paseaba por el huerto y Él los podía ver cara a cara, podían hablar con Él. ¿Y dónde estás? Estoy aquí, Señor. ¿Sabes? Imagínate ese nivel en el que podemos verle cara a cara y tener una comunión con Dios. Ese fue el diseño y tenemos que recordarlo y entenderlo para después poder ver todo lo que implica y todo lo que viene después, porque muchas de estas cosas se perdieron por un hecho que ustedes conocen y que teológicamente se le dice la caída. Así es. En ese ambiente que describe mi esposo, en nosotros entonces se desataba un significado. Teníamos una razón profunda para vivir, ¿saben? No había temor ni emociones negativas, como lo dice Cheo. Y había un sentido profundo de protección y de seguridad, porque nuestro proveedor y nuestro Padre estaba allí presente, en todo momento con nosotros. La caída, entonces, lo primero que trajo, lo primero que permitió para nuestro mal fue una muerte física. Así como Dios había pensado en una vida biológica y física, el pecado introduce la muerte. Y con la muerte alteró toda nuestra concepción, por ejemplo, de las emociones, porque entonces es como que se despertó toda la faceta negativa de las emociones. Y antes que teníamos paz y que teníamos alegría, ahora sentimos miedo y sentimos desesperanza y sentíamos culpa y sentíamos toda vergüenza y teníamos todas esas cosas que se desatan en nuestra mente al entrar la muerte a nuestra vida, la muerte física. También esa muerte espiritual afectó nuestra voluntad, porque ahora, antes no teníamos que preocuparnos por qué elegir. Ahora se nos presentan múltiples opciones y la mayoría de ellas para hacer mal, a mí y a otros. Y también afecta nuestra mente porque perdimos la concepción de quién era Dios y además perdimos la concepción de quién éramos nosotros a los ojos de Dios. Es decir, perdimos nuestra identidad. Imagínense allí, estamos en ese momento en donde quedamos totalmente desamparados. Y esa inocencia que antes teníamos en un ambiente en donde no necesitábamos protegernos a nosotros porque lo teníamos todo, fue cambiada por ahora la culpa y la vergüenza. Y esa culpa y la vergüenza lo que hace es que ahora desesperadamente tratamos de merecer las cosas.
me siento culpable, no me siento merecedor. Entonces se desatan una cantidad de trastornos, ¿sabes? Ahora yo tengo que trabajar. Y trabajar porque siento que no me merezco, porque siento que esfuerzo. Entonces aquí entra una cantidad de patologías y concepciones erróneas porque precisamente tenemos ese vacío, no nos sentimos merecedores, no nos sentimos como suficientes. Está ese sentido de... Pero a veces cuando lo alcanzamos nos sentimos que nos lo merecemos todo. Exacto, también, ya lo vamos a hablar de eso. Esa aceptación que antes teníamos, porque teníamos seguridad en el Señor, porque teníamos amor, fue cambiada por rechazo. De repente, ¿saben? Nos sentimos alejados. Y ese rechazo lo que desata en el ser humano es una lucha desesperada por pertenecer. O sea, es como que despertó una sed terrible, porque no me siento acepto. Entonces lucho y se ve, yo creo que la etapa donde más es evidente es en la adolescencia, donde abiertamente vemos a los muchachos hacer locuras, incluso que atentan contra su vida, por ese deseo y ese anhelo tan sentido de pertenecer. Entonces, así muchos seguimos a veces comportándonos por ese afán que perdimos gracias a esa caída. Y el último es ese dominio que Dios nos dio cuando nos creó, cuando nos diseñó, porque Dios dijo al ser humano, dominen sobre todo lo creado. Y lo perdimos ante la caída. Entonces lo que desata ese dominio ahora es cambiado por debilidad y hace que surja en nosotros como un sentido de haber perdido el control. ¿Sabes? Perdimos el control. Antes dominábamos, ahora tenemos debilidad, no podemos dominar. Y buscamos desesperadamente recuperar ese control, pero de una manera enfermiza. Entonces caemos en, ¿sabes? Nos volvemos compulsivos, nos volvemos dominadores, nos volvemos, o sea, es como que se distorsiona la personalidad, la identidad y todo aquello por esa carencia. Antes teníamos dominio, ahora no tenemos y lo buscamos desesperadamente, pero no, por más que intentamos, no logramos volver a llenar ese diseño tan perfecto que teníamos. Así es. ¿Hasta qué? ¿Y el intercambiar el dominio qué? ¿Hasta qué? Ajá, no, ya va. Esa es la parte que te toca a ti. Ya me toca a mí esta parte también. Ya quiere dominarme, ¿estás viendo? Ahora, ¿a dónde quiero llegar? En la parte del dominio, cuando se intercambia por debilidad, ahora tenemos la necesidad de volver a agarrar ese dominio, pero normalmente lo hacemos mal. Por un lado, tenemos a quienes no lo alcanzan y se sienten débiles y andan por ahí pateando latas por la calle, usted sabe así. Pero también tenemos a los que creen tener el dominio y abusan del poder. Exacto. Entonces, porque no estamos teniendo lo que Dios nos dio, sino que estamos tratando de alcanzarlo por nuestras propias fuerzas. Algunos no lo alcanzan y se sienten frustrados y otros lo alcanzan y se sienten importantes. Pero no es lo que Dios nos está dando, ni es a lo que Dios nos llamó. Todos estos son los efectos de la caída, pero gracias a Dios, el Señor vio nuestra condición y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y vamos a hablar de esas 5 cosas que Jesús conquistó para nosotros en su redención. Y esto es súper importante porque afecta por completo lo que somos. Sería bien triste si Él no hubiese venido a morir por nosotros. Estaríamos desamparados, estaríamos en esta misma situación. Sálvese quien pueda, conquistando, matando, alcanzando lo que sea que pudiéramos alcanzar para llenar ese montón de vacíos que habían en nuestro corazón. Pero gracias a Dios vino Cristo y conquistó 5 cosas que van a impactar tu identidad para siempre. La primera cosa que conquistó fue el hecho de que somos perdonados. Mira, yo la primera vez que yo entendí esto por vez, cuando se me hizo revelación, yo estaba en una misión, creo que en Carora o en Valera, un pueblito, haciendo misiones con un equipo, y estaba haciendo una obra de teatro. Yo salí corriendo y le arrebaté la cartera a una viejita. Era una obra, no me acuse. Entonces era parte del guión. Yo le arrebaté la cartera a la viejita y salí corriendo. Venían policías persiguiéndome y yo vine corriendo, me metí en una casa, me quité el suéter y me metí debajo de un escritorio. Entonces en plena obra está mi hermano sentado leyendo la Biblia, que era cristiano, y mientras él está leyendo la Biblia, ve todo lo que pasa, ve que la policía me viene a perseguir, y él soltó la Biblia, se puso mi suéter y salió y se lo llevaron preso a él pensando que era yo. Y él se lo lleva a la policía y yo salgo y lo veo y ahí me cayó la locha, como quien dice criollamente.
Y a pesar de que yo era cristiano y era predicador y pastor de jóvenes, yo todavía no había entendido eso. Cuando lo vi, yo dije, como parte del guión, Él se entregó por mí. Ese era el guión, ahí se acababa la obra. Pero yo empecé a llorar porque entendí no lo que mi hermano había hecho en la obra, sino lo que Cristo hizo por mí. Todo lo que Él recibió, me lo merecía yo. El justo murió por los injustos. Y cuando todo nuestro castigo fue sobre Él, nosotros quedamos libres. ¿Usted entiende eso? Realmente somos perdonados porque Él se llevó nuestro castigo. Así. Mis hermanos, ya no tenemos que cargar con la vergüenza y la culpa con la que Adán y Eva cargaban. Somos perdonados y eso debería traer libertad a nuestro corazón. Amén. Amén. A mí me encanta como lo dice en Hebreos, somos libres de una conciencia culpable. Porque a veces, está aquí, ¿sabes? Ese sentimiento de culpa. Bueno, contra eso hay que luchar porque Cristo pagó por eso. Así que si lo estás cargando es porque tú quieres cargarlo. Porque en realidad bien pudieses echarlo a un lado y continuar. Y eso se puede lograr. Es increíble que tú puedas, es impresionante, pero es posible. Yes. Así que además otro gran logro que hizo la obra de Cristo en nuestras vidas para fortalecer nuestra identidad, para recuperar, mejor dicho, nuestra identidad, es el habernos dado una vida nueva. Vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Primera de Corintios 15, 22. Ustedes leen lo que está en rojo, por favor. Dice, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una vida nueva. Así es. Esto, la mayoría de nosotros entendemos, porque nos hemos bautizado, lo que significa nacer de nuevo. Es decir, explicamos que junto con el bautismo nos identificamos en la muerte de Jesús y resucitamos a una nueva vida. Jesús le explicaba a Nicodemo que para poder entrar en el reino de los cielos nos era necesario nacer de nuevo. Es decir, recuperar una vida espiritual que fue perdida. Literalmente cuando pecamos nosotros morimos espiritualmente, porque eso es la separación que teníamos con Dios. Cuando Cristo muere, además de perdonarte, Él te da la posibilidad de tener una vida nueva. Eso significa que tu alma puede volver a ese diseño original con toda la configuración que tenía en ese primer momento. Es decir, ese sentido de aceptación plena que tú tenías en ese Edén, puede volver a ti. Yes. El detalle es que seguirás teniendo la mente que tenías. Y tienes que trabajar tu mente. Por eso es que tenemos que trabajar en renovar el entendimiento. Porque seguimos con nuestra mente que ha vivido en esta tierra, pero tu espíritu es nuevo. Tú tienes la posibilidad de volver a comenzar en muchas cosas con un sentido de aceptación impresionante. Entonces ya te va a ser mucho más fácil, por ejemplo, lidiar con el rechazo. Porque tú sientes aceptación. Tú tienes esa vida que está conectada con el Señor, unida a Cristo, y te hace sencillo poder lidiar con situaciones que antes te podían derrumbar, porque tú tienes aceptación en el Señor. Entonces, no te afecta tanto que te maltraten, que te denigren, que te afecten, sino que tú tienes una capacidad de reponerte, de amar a los que te hacen mal, porque tú te sientes plena. Y eso viene gracias a esta vida nueva. Amén. Ese sentido de seguridad, el de propósito, por ejemplo, que viene con esa nueva vida, es increíble, porque entonces puedes hacer frente nuevamente a la gente que te dice, es que tú no puedes, no vales, no sirves, no tienes, no sabes. Espérate, Cristo pagó por mí. Tú tienes que hacer ese trabajo. ¿Quién ha luchado con eso en su vida cristiana? Todos los Tenemos días. que hacer eso. Espérate. Para que ahora automáticamente tú te sientas aceptado. Por eso Pablo termina diciendo cosas como esta. Pablo dice, si yo quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Yo quiero agradar al Señor. Y el Señor ya me aceptó. Por tanto, no tengo que hacer cosas para pertenecer. Mi hermano,
tú puedes andar con tu religión y tu cosa, pero ya yo pertenezco a Cristo. Exacto. Gloria a Dios. Amén, O sea, gracias. no me afectan tus comentarios y tu malicia y tu tratar de controlarme. Espérate, el Señor ya me aceptó. Lo Amén. siento por ti, yo estoy bien con el Señor. Qué impresionante, ¿no? Es Qué- una cosa increíble. A mí me parece O sea, yo no impresionante. entiendo por qué no se asombra. No, mentira. El tercer punto que conquistó el Señor para nosotros es que somos hechos santos. Y este es un tema que ya hemos hablado en esta iglesia como 400 veces y todavía siguen raspados. Vamos a ver cómo sale el tercer servicio. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanten su mano solo los pecadores. Muy bien, la inmensa mayoría de esta iglesia. Ahora quiero hacerles otra pregunta. Levanten la mano solamente los santos que hay aquí. Solo los santos. Muy bien, salieron raspados otra vez, como el 20% hay santos aquí. Ahora, esto es porque todavía, fíjense lo que estamos hablando de los surcos, todavía tenemos la condenación y la culpa adentro. Levanten la mano los santos y alguien iba levantando la mano y se acordó lo que hizo ayer. Bueno. Y de repente otro estaba levantando la mano y la esposa lo miró y que... ¡oh! Porque nosotros asociamos todavía el hecho de ser santos con lo que hacemos. Es un asunto que tenemos que merecernos, hermano. Tenemos, mira, de las rodillas, tienes que clamar, tienes que ayunar, tienes que buscar al Señor. Birro. ¿Sí me explico? Porque es un asunto de esfuerzo humano. Yo tengo que alcanzarlo. Mi hermano, suelta eso. No tiene nada que ver. Vamos a verlo en la Biblia rápidamente. Esta carta fue escrita a los corintios. Y los corintios estaban pasando por un montón de inmoralidades. Inmoralidades que serían escandalosas para nosotros en este tiempo. Específicamente había un tipo que se estaba acostando con la esposa del papá. O sea, una cosa loca. Cierren la puerta de los niños, porfa, para que no haya tanta bulla. Gracias. Entonces, ¿a dónde vamos? Esta iglesia estaba cometiendo inmoralidades, pero aún así, escucha cómo Pablo empieza la carta donde los regaña. Dice así: esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Y cuando tú lees esto dice, pastor, pero eso está puesto en futuro, es decir, esta gente está mal, pero tiene que caminar en un proceso de santificación. Es verdad, lo que tú estás diciendo es verdad, pero el versículo no termina ahí. El mismo verso, la parte 2 dice, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. ¿En qué tiempo está ese verbo? Los hizo. Es decir, ustedes van a caminar un camino de santificación, pero ya Él los hizo santos. Volvemos a esto, es importante entenderlo porque si no lo entendemos, no podemos vivir lo que Dios nos llamó a vivir. Mis hermanos, lo que hago no define quién soy. Lo que soy define lo que hago. Así que no es por tus méritos o por los míos, es por lo que Cristo hizo en la cruz, que hoy tú y yo somos santos. Es algo que fue un regalo y cuando tú recibes ese regalo y lo abrazas y te lo crees, ahora camino como santo. Es decir, tengo que recibir ese regalo, creerlo y luego eso va a cambiar mis acciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora levante la mano cuántos santos hay aquí, vamos a ver si lo logramos. Ok, vamos logrando, todavía hay algunos que lo dudan, no los termino de convencer. ¿Qué hace un pecador? Dígame. ¿Qué hace un pecador? Peca. O sea, si tú pecas siendo un pecador y yo te digo, hermano, no hagas eso, tú me vas a decir, ay pastor, pero yo soy pecador. Es más, ¿qué me va a decir usted si usted también es pecador? Entonces nos jalamos todos hacia abajo y seguimos haciendo lo malo. Pero si tú entiendes que eres santo, tú mismo cuando fallas, porque no estamos negando la lucha con el pecado. Exacto. Vivimos en un mundo caído y vamos a lidiar contra eso. Pero cuando tú fallas, tú dices, yo soy santo. Yo no puedo seguir haciendo esto. Santo significa apartado para Dios. ¿Cuántos fueron apartados para Dios? Entonces no es perfección, es apartado. Entonces yo fui apartado para Dios, no puedo seguir haciendo eso. Y por eso lees en la Biblia, ustedes que fueron llamados ya tienen que dejar la vieja vida atrás. ¿Me explico? No dice, ustedes que están fallando no son dignos del Señor. No.
Dice, hermanos, ya que ustedes fueron llamados a santidad, tienen que dejar las viejas cosas. Dice, entre ustedes santos, el que robe, no robe más. Lo vemos, porque ya fueron llamados a ser santos, ya fueron apartados. Ahora, por saberlo, aceptarlo y entenderlo, debemos cambiar lo que hacemos. Así es. Cuarto aspecto que Jesús conquistó para nosotros, y es que ahora somos adoptados como hijos. Y eso afecta o tiene una implicación gigante en nuestra identidad, gigante. Y más que Cristo, o sea, un poquito más allá de lo que Cristo hizo, a mí me gusta ver al Padre detrás de esto. Porque, fíjense, el Padre que nos creó, que nos diseñó, que nos puso y nos dio todo ese diseño perfecto de nuestra identidad, de nuestro propósito y todo lo que nos dio. Y nos vio irnos, nos vio decirle, no te quiero, me voy. Nos vio rechazarlo. Aún así, Él se compadeció de nuestra miseria, porque sabía que no podíamos. Es como... Yo lo puedo visualizar como, ¿recuerdan la película Matrix? A ver, creo que es viejita, pero ¿se acuerdan cuando Neo estaba conectado en la cápsula a la Matrix y tenía varias mangueras y de esas mangueras le daba bueno, él en realidad era al revés, ¿no? Era la pila. Pero bueno, imaginemos que él estaba mantenido vivo. Perdón, para intervenir un momentico. En ese momento lo tenían las máquinas atrapados para hacerlo una pila humana, pero lo que quiere decir ella es, imagínense que las máquinas son buenas. Ok, continúa. Tú me dijiste que no te interrumpiera, ¿no? Estás interrumpiendo. Pero es que vi las caras de ellos como... Es que no entiendo. Entonces... A ver, vamos a cambiar el ejemplo. Una persona que está en un quirófano y está en un estado de coma, con un respirador y con una máquina que le bombea la sangre y, o sea, todas esas conexiones es la que lo mantiene vivo. Yes. Mejor. Okay. Ajá, en ese ejemplo donde nuestra vida depende de esa conexión, así estábamos en el Edén y luego fuimos desconectados por causa del pecado. Y el Señor, en vez de reaccionar, bueno, a ver cómo les va, Él se compadeció de nosotros e ideó un plan. Él mandó a su Hijo para perdonarnos, para santificarnos, para redimirnos, pero sobre todo, bueno, todo eso es importante, pero especialmente para adoptarnos como sus hijos. O sea, es maravilloso que Él haya pensado en ti, te haya buscado, te haya encontrado, te haya limpiado, te haya traído y quiera permanecer contigo, que tenga un espacio en su casa para ti. Yes. O sea, es demasiado conmovedor que Dios, siendo nosotros quienes lo rechazamos, haya hecho todo lo que hizo, haciendo pagar a Jesús, que no merecía, por buscarte de nuevo, por volverte a conectar a lo que te da vida, porque sabe que estás perdido, sabe que no puedes lidiar con tantas presiones y muchas cosas, no te queda mucho tiempo de vida. Si te desconectas al respirador, papá, te queda, no sé, 1 hora y media hora, no sé, ni media hora. Entonces, el Señor se compadeció y nos adoptó, así que por eso nosotros como iglesia somos hijos de Dios, es parte de nuestro ADN. Yes. Y la Biblia dice con respecto a eso, en Romanos 5, hay un montón de versículos, pero quedémonos con Romanos 8, 15 y 17, dice así, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, y ahora lo llamamos Abba, Padre, como papito mío. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Díganme ustedes que eso no es maravilloso. Amén. Es conmovedor, es demasiado increíble. Ahora, el último punto que conquistó Cristo para nosotros es que recibimos dones y una asignación de Dios. La mayoría de nosotros predicamos el punto 1 y nos quedamos ahí. Somos perdonados, aleluya. Pero es mucho más que esto.
Y mira lo que dice el punto 5, que me encanta, Efesios 4, verso 7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros, otra vez 1, 2, 3, a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Nos dio a todos, a todos. Esta idea de que ustedes son laicos y aquí están los pastores, aleluya. Me encantaría que fuera así, pero no es así. A todos nos dio dones. Y dice, mediante la generosidad de Cristo. Yo no me merezco nada, hermano. Dios me llamó para hacer lo que hago. Y yo solamente estoy respondiendo a lo que Él me llamó a hacer. Pero no me llamó solamente a mí, sino a cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer tú con tu llamado? Mira lo que sigue diciendo. Por eso las Escrituras dicen, lo primero que vimos es cuando Él muere, Él viene, Él muere, Él resucita. Pero ahora es la siguiente parte del asunto. Dice que cuando ascendió a las alturas, llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. O sea, no es que nada más que murió, resucitó y ascendió. Es que cuando ascendió, libertó cautivos y luego dio dones a su pueblo. Ahora, ¿qué dones son estos? Ven conmigo, siguiente versículo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cuáles serán esos dones? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Es decir, somos un don, un regalo para la iglesia. ¿Usted entiende eso? Pero no somos Dulce y yo, o Simón y Mirta, o Dani y Carelli. Somos cada uno de nosotros. Tú eres un regalo para esta iglesia. ¿Entiendes eso? Fíjate lo que sigue diciendo. Ellos tienen la responsabilidad. Otra vez, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, ¿quiénes tienen la responsabilidad? Los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles y los profetas, ¿sí? ¿Y quiénes son esos? Todos. ¿Qué eres tú? No, pastor, yo soy una oveja. Yo soy una oveja vitalicia. A mí no me estés metiendo en responsabilidad porque yo lo que quiero es llegar aquí y decir, bendecime, ayúdame, orame. Yo quiero ser una oveja para toda la vida. Pues llegaste a la iglesia incorrecta. Y es increíble porque eso es como si un niño, imagínense ustedes, un niño de 10 años dijera, yo quiero ser siempre un niño de 10 años. Siempre. O sea, es triste, ¿no? O sea, es terrible y él tendrá que confrontarse a la realidad de que aunque quisiera permanecer en esa edad, no lo va a poder hacer. Porque hay un proceso de crecimiento que Dios diseñó. Entonces, hay que seguir avanzando. Gracias por esa interrupción, estuvo buena, mi amor. ¿Viste? Bien. Entonces, como les seguía diciendo, es súper importante, ¿no? Esta estuvo buena. Esta fue buena. Yo te entendí. Venga. Estuvo buena. Entonces, como les seguía diciendo, es súper importante que tú puedas responder a ese llamado, porque es una responsabilidad. Tal vez hemos fallado algunos de nosotros mostrándoles que la seguridad conmigo y la cosa y la broma, esto es cliché y es caché y es no sé qué más. Pero lo que es en verdad es una responsabilidad. Y es tremenda responsabilidad. Pero no fue a nosotros que fuimos tocados por el dedo especial de Dios, mi hermano, a cada uno. Cuando Cristo ascendió al cielo, Él a cada uno de nosotros nos dio un don. La pregunta es, ¿estás listo para descubrirlo? ¿Estás listo para practicar y ejercer tu don? ¿Estás listo para recibir autoridad? ¿Para que lo hagas con conciencia? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos descubrir en los grupos pequeños si tú eres apóstol o evangelista o maestro o pastor. Con el tiempo sabremos hasta dónde llegará tu llamado, pero tiene que comenzar el decir, Señor, heme aquí. No se vale como dice la mayoría de los evangélicos, heme aquí, envíalo a Él.
Es dispongo mi corazón y mi tiempo, Señor. ¿Qué quieres hacer conmigo? Amén. Muy bien, entonces, gracias a esa redención que Jesucristo trajo a nuestras vidas, que fue maravillosa, que nos permitió nada más y nada menos que recuperar lo que se había perdido de nuestra esencia, nada más y nada menos que nuestra identidad. Solo que esa identidad ahora no es solo nuestra. Hay una única condición para que todo esto que hemos hablado se manifieste en nuestras vidas, y es ligado a Cristo. Es decir, tú no puedes vivir la plenitud de tu diseño, ese estado absoluto y pleno de aceptación, ese propósito profundo interior, esa seguridad absoluta de quién eres, ese llamado claro con ese propósito, no lo puedes vivir por tu cuenta. Por eso es que no existe otro camino hacia el Señor sino Cristo, porque todo esto puede hacerse carne en ti, vida unido a Cristo. Es absolutamente fundamental. Entonces, volvamos. Lo que Cristo hizo para nosotros fue: somos perdonados gracias a su obra, recibimos la vida de Dios, somos hechos santos, hubo un cambio de naturaleza en nuestra naturaleza. Somos adoptados como hijos de Dios, ahora formamos parte de su familia y recibimos dones y una asignación de parte de Él. Así que, ¿qué les parece? Nada más y nada menos, esas son las cosas que el Señor ha conquistado para nosotros en nuestra identidad. Así es. Y ahora venimos con la revelación del título, oramos y terminamos. La revelación del título de esta enseñanza es la siguiente. Para muchos, nosotros quisiéramos que dijera identidad merecida. Yo me lo merezco, pastor. Algunos se sienten merecedores porque oran mucho y ayunan mucho y echan fuera demonios y botan demonios también criticando a otros. Pero también hay otros que no se sienten merecedores. Yo soy una cucaracha. Yo no sirvo, yo no llego. Pero esto no se trata de lo que merecemos. El Señor acabó con la meritocracia y ahora para nosotros es una identidad recibida. ¿Quiénes la quieren recibir? Es una identidad que recibimos del cielo. Señor, gracias por la identidad que tú me das. Y por eso queremos hacer juntos una declaración para la cual queremos pedirles, por favor, que se pongan de pie y vamos a leer juntos esta identidad que recibimos. Fíjense, hablando de identidad, recuerden, en cuanto a la identidad, es golpeado nuestro nivel de aceptación. Así que vamos a hacer estas declaraciones con respecto a esa aceptación. Y esto no es solamente que tienen que creerlo para que se haga realidad. Es que tienes que creerlo porque es la verdad. Así es. Y en la medida que caminemos allí, el Señor nos va a ir revelando todo lo que Él ha dicho acerca de nuestra aceptación y nuestra identidad. Leemos Arriba. juntos. 1, 2, 3. Ligado a Cristo soy aceptado. Soy hijo de Dios. Soy su amigo. He sido justificado. Estoy unido con el Señor. Y soy uno con Él en el Espíritu. He sido comprado por un alto precio y le pertenezco. Soy un miembro del cuerpo de Cristo. He sido escogido por Dios y adoptado como su hijo. Él compró mi libertad y perdonó todos mis pecados. Estoy completo mediante mi unión con Él. Tengo acceso directo al trono de la gracia. ¿Cuántos celebran eso? Gracias, Señor. Llevamos uno, son 3. Vamos con el segundo. Vamos a hablar de la seguridad. 1, 2, 3. Ligado a Cristo estoy seguro, libre de condenación. Dios hace que todas las cosas cooperen para mi bien. Libre de cualquier condenación en mi contra. No puedo ser separado del amor de Dios, establecido, ungido y sellado por Dios, escondido con Cristo en Dios. Dios completa la buena obra que empezó en mí. Soy ciudadano del cielo.
no se me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Soy nacido de Dios y el maligno no me puede tocar. Celebramos eso Amén. también. Gracias, Señor. Esta es la última. Soy importante en Cristo. A ver. 1, 2, 3. Ligado a Cristo, soy importante. Soy una rama de la vid verdadera y un canal para su vida. Soy un templo de Dios. Soy un mensajero de reconciliación por Dios. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Soy una obra maestra de Dios para hacer las cosas buenas que Él preparó. Puedo acercarme a Dios con libertad y con confianza. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo quien me fortalece. Celebramos eso Amén, también. Señor. Gloria al Señor. Mis hermanos, decir estas cosas no es un asunto de orgullo. Es un asunto de hacer una nueva senda en mi mente. Porque necesito aceptar y abrazar lo que Él me dio. Es una identidad recibida. Y cuando la recibo, la creo, la abrazo, entonces recién comienzo a caminar a la altura de su llamado. Así que en esta temporada vamos a hablar mucho de eso. Y Dios va a estar haciendo senda nueva en tu mente para todos aquellos que se dejen. Pero ahora vamos a darle un buen golpe a eso, pidiéndole al Señor en oración que bendiga la vida de tu hermano.